El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde del manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Sí, querido Pedro. Porque hay una gran diferencia entre apretar, oprimir y tocar. Son tres cosas diferentes. En esta historia, en este suceso, querido oyente, podemos ver el poder de la fe. En nuestra vida, pocas cosas serán tan perseguidas como la fe. Nuestra fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo no se puede comparar con la fe en Buda, en Mahoma, en Confucio o en otra religión. La razón es porque la fe en Jesucristo tiene otra fuente. Cuando leemos la Biblia, podemos aprender que la fe en Jesucristo no es nada que el ser humano puede producir. En diversos textos, Mateo capítulo 16, en 2 de Pedro 1:1, en la carta de Judas 1, versículo 3, Efesios 2, versículo 8, y en muchos más lugares podemos aprender que la fe es un regalo. La fe en Jesucristo es algo sobrenatural. La fe en Jesucristo no se puede comparar con la fe en otra religión. ¿Por qué? Porque en todas las religiones el ser humano intenta de acercarse a Dios de una u otra forma. En toda religión el ser humano es el que inicia ese proceso, ese supuestamente acercamiento. Pero con los cristianos es otra cosa. Ahí no es el ser humano el que busca a Dios, es Dios el que busca al ser humano.
Cuando Jesucristo nació a 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo pequeño, Betlehem, Belén, ahí Dios vino a buscar lo que estaba perdido, lo que estaba cautivo, lo que estaba bajo esclavitud. Esclavitud del diablo, del pecado, de la muerte, del mundo. Y el único hombre que jamás nació, porque Adán no nació. El primer hombre no nació. El primer hombre fue formado, creado y formado, pero no nacido. Jesucristo es el único hombre que nació sin pecado. Su sangre en sus venas no era el mismo grupo de sangre que tenía su mamá María, la Virgen María. En la sangre de Jesucristo no estaba el código genético, el ADN de todos sus antepasados, no. La sangre de Jesucristo solo tenía el ADN de Dios el Padre. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. La fe en Jesucristo no proviene del ser humano. La fe en Jesucristo es algo que Dios el Padre, como dice Romanos 12, versículo 3, que a cada uno de nosotros es dado una medida de la fe. Es interesante que en Efesios capítulo 4, versículo 7, dice que todos hemos recibido una medida de la gracia. Todos empezamos con la misma fe y todos empezamos con la misma gracia. Pero no todos terminamos con la misma fe ni con la misma gracia. ¿Qué es la fe en Jesucristo? ¿Por qué la fe en Jesucristo es tan importante? Es tan importante que en la última noche, cuando el Señor Jesús estaba celebrando el Pesaj, pero a la misma vez, detrás de celebrar la Pascua según el rito de los hebreos, de los judíos, tomó la copa y dijo: esta es la copa de mi sangre del nuevo pacto. Jesucristo cerró primero el ciclo del Antiguo Testamento para revelar el principio del Nuevo Testamento. La ley de Moisés fue inaugurada, consagrada, confirmada con la sangre de animales. Pero la gracia de Jesucristo fue firmada, fue confirmada, consagrada, iniciada con la sangre de Jesucristo el Mesías. Y todos nosotros, seamos católico, evangélico o de cualquier otra denominación cristiana, todos vivimos bajo la gracia. La vida de Jesucristo solo se encuentra bajo la gracia. ¿Por qué para nosotros cristianos la gracia es tan importante? En Romanos 4, versículo 16, dice que es por la fe que comprendemos que es por gracia. La fe en Jesucristo nos deja confiar que todo es por gracia. ¿Qué es la gracia de Jesucristo? La gracia de Jesucristo es que todo lo que nosotros no podemos por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia religión, Dios, Él nos lo regala todo. La gracia significa que la santidad que necesitamos para ir al cielo, Dios el Padre nos las regala. La justicia que necesitamos para acercarnos
para vivir con Él, también es un regalo. Todo en Jesucristo es un regalo que está en esa gracia. En la gracia está todo lo que nosotros necesitamos. La gracia significa que todo lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Jesucristo, por naturaleza, era el Hijo de Dios, el único, el primogénito, el unigénito. Jesucristo es el unigénito, el unigénito, el único con esos genes, el único. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a la tierra como el unigénito de Dios. Jesucristo, en ese momento, era el único Hijo de Dios. Por eso en esa parábola, cuando dice Mateo capítulo 21, que los labradores malvados, al último, finalmente envió a su Hijo. En esa parábola aprendemos que el último enviado de Dios el Padre es Jesucristo, el Hijo de Dios. No es Mahoma, no es Joseph Smith de los mormones o cualquiera de otra religión. El último, el único a quien Dios el Padre envió es a su Hijo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Solo existe un Dios, creador del micro, del macrocosmos, creador de todas las galaxias. No tenemos idea, no hay número que pueda captar la cantidad de galaxias. Y cada galaxia tiene miles de billones, trillones de estrellas, soles, planetas. El universo es inmenso. Es impresionante lo grande que es el universo. Solo hay una cosa que es más grande que el universo, que es el reino de los cielos. El reino que domina por la gracia. Y la fe en Jesucristo, o déjame decirlo así, en todo lo que Dios el Padre quiere hacer, lo hace por la fe. En Salmo 25, versículo 10 dice que Dios no hace nada a no ser por la gracia. La gracia de Jesucristo. La gracia que nunca se apartará de nosotros. Isaías 54, versículo 10. Los montes se moverán. Los collados temblarán. Pero mi gracia nunca se apartará de ti. Pase lo que pase, querido oyente, la gracia de Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, a través de su gracia, Él gobernaba. Como dice Romanos 5, 17. Para que la justicia gobierne a través de la gracia. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Y todo lo que tiene que ver con Él, tiene que ver con confianza y con amor. Esa confianza nosotros le llamamos fe. ¿Qué significa tener fe? Fe significa confiar en la persona de Jesucristo, confiar en sus palabras, confiar en su naturaleza,
confiar en su obra, confiar en la razón por qué Él vino, porque Él murió y porque Él resucitó por nosotros. La fe cristiana es algo que Dios el Padre te lo transmite. La fe, tú no puedes producirla. Alguien me dijo, la fe es una decisión. Le dije, no, la fe te lleva a hacer decisiones, pero no es una decisión. La fe es la fe sobrenatural. Creer en Jesucristo solo es posible por la obra del Santo Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Un día, cuando Jesucristo preguntó, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles le dijeron, los unos dicen que eres Juan Bautista, los otros Elías y los otros Jeremías o alguno de los profetas. Todos esperaban un profeta, pero Dios no envió en primera línea un profeta. Jesucristo no es solo un profeta. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no es un Hijo de Dios, como dicen algunas sectas. Y sabes una cosa, querido, hay un versículo en la Biblia que me deja temblar de respeto en cuanto a Dios el Padre. Y es en Hebreos 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis el que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Pisotear al Hijo de Dios en griego significa menospreciar a Jesucristo. Y segundo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la que fue santificado. ¿Es el Hijo? ¿Es la sangre que se puede menospreciar? Pero tercero, oye esto, y rechace al Espíritu de la gracia. Jesucristo es el Hijo de Dios y la confianza en su persona es la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde se encuentra esa fe poderosa? Mire, querido oyente, mire. No existe ningún país cristiano. En este planeta ni uno. Algunos musulmanes o hindús, cuando vienen a Europa, piensan que vienen a una Europa cristiano. No, no. No existe una Europa cristiana. Tampoco en España cristiana, ni de lejos. Ni Alemania. Lo que sí existe son países con costumbres cristianas, con el calendario cristiano, con días festivos cristianos, con ciertos, sí, cosas que vienen de la Biblia, sí, pero un país no es cristiano. Un país no puede ser cristiano, porque un país no puede ser un discípulo. Solo lo puede ser una persona individualmente. El único país, si quieres llamarle así, que de verdad es cristiano, solo existe uno, que es el reino de Dios. Ese poderoso reino que está aquí. Ahora aquí está el reino de los cielos. El reino de Dios está aquí. Pregunta, ¿está en su plenitud completa? No, claro que no. Todavía no. Pero el reino está aquí.
La palabra que contiene el reino está aquí, el Espíritu Santo que contiene el reino está aquí, y los hijos del reino que somos tú y yo estamos aquí. Y si tú y yo estamos aquí, el reino de los cielos está aquí. Porque tú y yo no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios. Querido oyente, la fe en Jesucristo no es la misma fe que Mahoma, en Buda o en Confucio. No se puede comparar. ¿Por qué? Porque todas las otras, entre comillas, fe o creencias, tienen como fuente al ser humano o a poderes diabólicos. ¿Por qué? Porque es interesante que en la primera epístola de Juan dice que todo espíritu, toda religión que no confiese que Jesucristo vino en la carne y que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es de Dios, sino es del anticristo. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que la Biblia no le llama el antidios, le llama el anticristo. Ahí te das cuenta la importancia de la persona de Jesucristo. Ahora tienes que saber una cosa, que la palabra anti en griego no es la misma, no tiene el mismo significado que nosotros tenemos hoy en día cuando oímos la palabra anti. Anti hoy en día tiene el significado de estar en contra. Anti-alcohólico, anti esto, anti lo otro. En el lenguaje alemán, inglés o español, esa palabra anti significa estar en contra. Pero el significado griego es mucho más poderoso. Te voy a dar un ejemplo. Si tienes una Biblia, hable conmigo, por favor, en Juan capítulo 1, versículo 17, o mejor dicho, 16. Cuando en Juan 1, 16 dice, porque de su plenitud todos hemos recibido, tomados. Y dice en español, gracia sobre gracia. Esa palabra sobre, en griego se llama anti. Porque la palabra anti tiene otro significado que el cual hoy nosotros comprendemos. El anticristo no es en primera línea que está contra Cristo, que sí, que es obvio, claro. Pero la palabra anticristo, esa palabra anti, en la literatura griega antigua, se usaba como la palabra que hoy tenemos como de repuesto o de querer poner a otro en su lugar. Cuando uno lleva una rueda de repuesto en el coche, la palabra literalmente en griego significa sustituir. Anti significa sustituir. En Juan 1, versículo 16 dice que la gracia es lo único que puede sustituir la gracia. Gracia sustituyendo la gracia. Pero cuando la palabra anti aparece delante, por ejemplo, anti-Christos, Cristo en español, significa el que quiere sustituir al Mesías, el que quiere de alguna forma quitarlo y ponerse en su lugar. La rueda de repuesto en el coche, si antiguamente alguien le hubiera preguntado, ¿esa rueda cómo se llama?, él te hubiera dicho, como aquí en España le llamamos neumáticos,
Pero esa palabra neumáticos en verdad se llama pneumáticos. Os voy a contar una anécdota pequeña que me pasó. Cuando vine a España, hace ya 20 años, estaba tomando un café en un bar por la mañana, leyendo la Biblia, y de repente cuando miro fuera de la ventana, veo una puerta que ponía neumáticos. Y digo, ¡wow! ¡Una iglesia! Yo pensaba que era una iglesia porque pneuma, en griego de ahí proviene la palabra espíritu. Y yo dije, bueno, se la habrá olvidado de escribir la P, porque en griego se escribe pneumatic. Pneuma. Entonces me tomó un café y como todavía no había abierto esa supuesta iglesia, me tomé otro café y llegué hasta el tercer café. Y a las 10 abrió la supuesta iglesia. Para mi sorpresa, cuando abrieron las puertas y fui para allá, solo habían ruedas, llantas. Y me preguntó el Señor que qué buscaba. Yo dije, una iglesia. No le estaba diciendo que yo pensaba que eso era una iglesia. Él me dijo, allí al final de la calle, allí hay una iglesia. Esa palabra pneuma, de ahí viene la palabra pneumáticos, personas del espíritu. Ok. Pero anti en griego significa de repuesta. Si antiguamente tú hubieras dicho a uno, ¿qué llevas ahí atrás? Esa rueda, ¿cómo se llama? Te hubiera dicho antipneumáticos. Significa la rueda de repuesto o la llanta de repuesto. Anticristo es el que quiere sustituir a Jesucristo. Pero anticristo significa sustituir la unción. Esa unción del Espíritu Santo que santifica. Esa poderosa unción del Espíritu Santo, como dice Isaías 10:27, rompe el yugo. La unción del Espíritu Santo provoca que las cosas que no funcionan, sí funcionan. La unción es la capacitación que Dios le da a una persona. La unción es algo que solo Dios el Padre te lo puede dar. Ningún ser humano te puede poner las manos y dar la unción. La unción, lo mismo que la luz, que la vida, que la gracia, solo tienen una fuente, y es la persona de Jesucristo. Por eso, esa palabra anticristo es el que quiere sustituir a la unción o sustituir al ungido. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa fe es una fe sobrenatural. La fe en Jesucristo es una fe que proviene primero de la palabra, segundo, de la gracia, y tercero, de la presencia de Dios. Todo eso lo podemos leer en diversos lugares. La fe en Jesucristo es la confianza de Dios presente en una persona. Una persona que cree de verdad en Jesucristo. Una persona que de verdad tiene confianza, tiene un poder impresionante, tiene una perseverancia, tiene una disciplina. La fe en Jesucristo sabe que sobre todo está el Señor. La fe en Jesucristo ve lo que otros no ven, puede lo que otros no pueden. La fe en Jesucristo no siempre hace las cosas fácil, pero sí posible. La fe sabe confiar en la palabra.
La fe en Jesucristo confía en la palabra escrita de Dios. La fe sabe pedir, la fe sabe esperar y la fe sabe recibir. La Biblia dice que no andamos por ver, sino por fe. Y tenemos el espíritu de la fe, como dice la Biblia. La fe en Jesucristo no se puede mezclar con la fe en otras cosas. Me explico. Cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, en segunda carta de Timoteo 1:5 dice: me acuerdo de la fe no fingida. Esa palabra fingida significa una fe no mezclada. Déjame darte un ejemplo para que lo pueda explicar. Cuando estuvimos renovando hace poco tiempo en la iglesia, en el momento que íbamos a pintar, un hermano estaba pintando en negro. Y con un pincel hacían los recortes, así se llama. Hay pintores y pintores, pero la gente que pinta aquí en la iglesia Pasión por Cristo son verdaderos Leonardo da Vinci. Son verdaderos maestros. Son buenos los que pintan. Y ese hermano estaba haciendo un recorte. Pero otro hermano iba a pintar en blanco. Y entonces uno de los que estaban ayudando no se dio cuenta, cogió el pincel que estaba goteando una de otra. ¿Cuántas gotas? Y pasó por encima sin darse cuenta. Un verdadero pintor jamás haría eso en su vida, pero ese hermano lo pasó por encima y le cayeron 2 o 3 gotas al cubo. El otro hermano no se dio cuenta y mezcló con un mezclador, le dio vueltas a la pintura. Así se hace siempre antes de pintar. Para lo que hay abajo en el cubo, en el fondo, suba para arriba y que de verdad, no sé explicarlo en español, que de verdad todo se mezcle bien. Como no sabía que habían 2 o 3 gotas negro, cuando le dio la vuelta, el blanco se puso en gris. Ten cuidado que nadie deje chorrear o caer gotas de veneno, de incredulidad a ese cubo de fe que tú tienes. La fe en Jesucristo, quiero decirte una cosa. Atención, ladies and gentlemen, es una fe absoluta. La fe en Jesucristo es la fe en su gracia, en su obra, en su persona, en su autoridad, en su resurrección. Nunca la Biblia no conoce la fe en Jesucristo y la fe en un santo, o la fe en Jesucristo y en una virgen, o la fe en Jesucristo y en un papa, o la fe en Jesucristo y en un profeta, o la fe en Jesucristo en un apóstol. No. Cuando uno cree en Jesucristo, es una fe absoluta, reservada a la persona de Jesucristo. La fe que supuestamente es en Jesucristo y en una institución y en unas reglas o en unas leyes o vírgenes, eso no es la verdadera fe. Que no te engañen. La fe, la salvación, el perdón de los pecados, la resurrección entre los muertos, Jesucristo, todo está en Jesucristo. Pon toda tu confianza, querido oyente, en la persona de Jesucristo. Algunos me han escrito: pastor, yo soy católico. ¿Usted me recomienda que deje la iglesia católica? No. No, este no es el mensaje. La cosa no es en qué iglesia estás. Si estás en una iglesia católica, evangélica, ortodoxa, adventista, bautista,
no tienes que cambiar de iglesia, eso no importa. Lo único que importa es la persona de Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, solo Jesucristo. Solo en Él está la salvación. Solo en sus palabras está el poder, está el reino, está la autoridad. Solo por su gracia somos salvos. La cosa no es, pastor, tengo que cambiar. No, olvídate. Lo importante es tener la fe. ¿Para qué? Para que las cosas cambien. Porque la fe en Jesucristo, la oración puede cambiar todo. En esta tierra no hay ninguna situación que no pueda cambiar por la oración. Personas de fe son personas que rezan, oran y creen y saben que las cosas van a suceder. Hemos leído cómo este hombre Jairo dijo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Y dice la Biblia, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Pero una mujer que desde 12 años, ella tenía un flujo de sangre. Ella, oye lo que dice la Biblia, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y ahora oye lo que dice Mateo 9. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. La fe tiene un idioma. La fe tiene una perspectiva. La fe sabe que las cosas pueden cambiar. Tocó el manto, Jesucristo se dio la vuelta y dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro y los que estaban con él dijeron: Señor, todos te oprimen, te apretan. Sí, pero Jesucristo no dijo quién me apretó. Él no dijo quién me ha oprimido. No. Él dijo quién me ha tocado. Esa palabra tocado en griego se llama haptomai. Y haptomai significa tocar con cariño, suavemente. Y dice la Biblia que cuando Jesucristo vino a la casa de Jairo, los de la casa de Jairo se acercaron y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Y dice Marcos 5:36 que Jesucristo se dio la vuelta y miró al principal de la sinagoga. Él dijo: no temas, solo cree. ¿Sabes lo que es lo contrario de la fe? No es la incredulidad. Lo contrario de la fe es el temor. Cuando tienes temor, miedo, cuando tiemblas delante del futuro, no tienes la fe para cambiar el futuro. La fe y el temor no pueden vivir en la misma casa, en el mismo corazón. Por eso tienes que orar hasta llegar al momento donde no percibas el temor. En el momento que en la oración no percibas más el temor, sino solo la fe, en ese momento sabes que has recibido todo lo que le has pedido al Señor. La fe en Jesucristo, querido oyente, mire, honestamente, estoy buscando palabras para algo que tengo en mi espíritu, en mi corazón, que quiero compartirle. Mire, querido oyente, mire. No sé en qué situación está. No sé en qué estado, situación están sus hijos o su familia. No lo sé. No lo sé, lo desconozco. Yo sé que la vida es complicada. Yo sé que la vida es difícil muchas veces. Pero mire,
querido oyente, le prometo de todo corazón, si tú pones tu fe, tu confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, en su gracia, si pones toda tu confianza en Él y le dices al Señor, Señor, ayúdame por favor, porque para recibir ayuda de Dios, ten cuidado que no seas un hipócrita. Porque los hipócritas, y déjame explicarlo de otra forma. En Mateo capítulo 6, el Señor nos da una lección impresionante sobre la oración. Y Él dice en versículo 5, cuando ores, no sé como los hipócritas. Esa palabra hipócrita proviene del griego, de la palabra hipokrinomai, que significa intérprete de sueños o intérprete de una obra de teatro. Jesucristo dice, mira, cuando tú ores, no pretendas ni con gestos, ni de la forma como oras, de impresionar a Dios el Padre. Porque en sus ojos eso se llama ser hipócrita. Un hipócrita no es una persona mala. En primera línea es una persona insegura. Y segundo es una persona sin fe. Y muchos cuando no tienen fe, pretenden llorar lágrimas de cocodrilo delante del Señor. Porque pretenden con lástima y pena. Y mire, querido oyente, Dios el Padre es compasivo. Es lleno de misericordia. Él es la fuente de la gracia. Pero, querido oyente, sin fe las cosas no funcionan. Si no tiene fe para algo, si su hijo, su situación, su hija, su esposo, su esposa, su familia, su trabajo, si algo va mal y quieres cambiarlo, ¿es bueno llorar delante del Señor? Sí, cuando viene de corazón. Cuando uno abre su corazón y tiene dolor, y tiene temor, y se lo expresa a Dios el Padre. Eso es ningún problema. Pero cuando uno pretende, y eso solo lo sabe el Señor, con pena, con lástima, yo no sé si tú has visto algunas veces las personas que piden en los semáforos, muchas veces se acercan con una foto de un niño paralítico o de alguna forma discapacitado, y se acercan y dicen, mira, mi hijo está en silla de ruedas, no tengo de comer, y te ponen una cara de pena. Y yo siempre doy, pero de otro día me di cuenta una cosa, por casualidad, mira cómo es la vida, se me acercó uno y tenía una hoja de A4 con una foto de un niño en una silla de ruedas. Y me dijo, ay, por favor, necesito de comer para mi hijo. Le di 1 o 2 euros, no me acuerdo. Pero cuando iba por otro semáforo, se me acercó otro con la misma foto del niño. Y yo me dije, wow, ¿cuántos padres tendrá este hijo? Un día, uno se me acercó, cojeando, atención, cojeando. Yo lo vi como cojeaba, entonces rápidamente cogí unas monedas, porque siempre llevo una moneda para darle a los pobres. Nunca te olvides de los pobres. Y entonces, cuando este hombre me puso la cara de pobrecito, le di una moneda. Y me miró y quiso otra. Bueno, la primera se la di por amor.
La segunda le di pensando sin vergüenza, toma, te la doy. Cuando recibe la moneda, dejó de cojear y siguió andando. Eso es lo que algunos cristianos hacen. Intentan engañar a Dios con su forma, con sus lágrimas, con su cara. Otra vez, llorar. Cuando uno llora de corazón es bueno, pero la lástima y la pena nunca pueden sustituir la fe. Si de verdad quieres algo del Señor, tienes que decírselo. Papá, por favor, ayúdame. La oración más honesta que puedes hacer, la oración más perfecta, la oración más directa es, por favor, ayúdame. Y tú verás cómo el Señor te ayuda. ¿Por qué? Porque oración no significa las palabras que usas, sino lo honesto que eres. Tienes que ser honesto al Señor. Si de verdad quieres ver milagros en tu vida, no pretendas ser un súper religioso como lo hay. Entre nosotros cristianos hay gente insoportable. Cambian la voz, los gestos, se montan una película que da miedo. Eso es para impresionar a otras personas. 2 hombres subieron al templo a orar. Lucas 18, versículo 9. 10, 11 y 12. Uno se montó una película que da miedo. Y el otro de lejos ni quería levantar los ojos. Jesucristo dice, os digo que éste se fue a casa justificado. Querido oyente, sigue orando por tu petición. Sigue orando. Sigue, no pares. No temes. Porque cuando vinieron los de la casa de Jairo, dijeron, no molestes más al maestro. Y Jesucristo se dio la vuelta y dijo, no temas. Solo cree. Y ella será salvada. Otra vez, no temas. Solamente cree. Solamente pon tu confianza en Jesucristo. Él conoce las cosas mejor que tú y que yo. El otro día alguien me dijo, pastor, ¿cómo se puede cambiar la voluntad de Dios? Y dije, ¿what? ¿Cambiar la voluntad de Dios? ¿Para qué? Y me explicó, es que yo oí a uno predicar que uno orando puede cambiar la voluntad de Dios. ¿Que puedes cambiar la voluntad de Dios? Ya tienes que ser estúpido. En el Padre Nuestro decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué decimos? Hágase tu voluntad. Lo mejor que nos puede pasar es que la voluntad de Dios se cumpla. Pídele al Señor que su voluntad se cumpla y tú verás cómo las cosas se van a poner bien. Confía en su amor, en su cariño. Confía que Él lo sabe todo mejor. Él lo sabe todo mejor. Pon toda tu confianza en el Señor Jesucristo. No temas. Querido oyente, mire, no importa qué gobierno viene. Daniel 2:21 dice, gobiernos vienen, gobiernos se cambian, los tiempos cambian, pero el reino de Dios permanece para siempre. Tu economía, mi economía, no depende de cuál gobierno o en qué país nosotros vivimos. Sobre todo está el reino de los cielos, con el trono de la gracia. Por eso, querido oyente, no temas, ten cuidado.
Cuando tengas temor, cuando tengas miedo, díselo al Señor. Tienes que ser honesto. Díselo al Señor: papá, mira, Señor Jesús, Espíritu Santo, mira, te confieso que tengo miedo. Hazlo. Confesarlo no es ningún problema. A lo contrario, el confesar las cosas es el principio del cambio. Y le dices: Padre, te confieso una cosa, no tengo la fe, tengo temor, no sé cómo hacerlo, pero si tú me das tu gracia, la gracia de Jesucristo, todo va a ir bien.